Vamos a ver, el acto de la graduación va a tener tres partes. Una va a ser visionar un vídeo que hemos estado preparando Miguel Ángel y yo, sobre todo Miguel Ángel, que es un monstruo de la informática. Luego estarán las actuaciones de los chiquillos, que se han pegado un burro impresionante. Y el final ya será lo que es el acto de graduación propiamente dicho. ¿Vale? Que somos un evaluador. No soy muy de discurso, como ya sabéis. La semana que viene ya hablaremos de uno en uno. Pero bueno, ya lo veréis, han sido 2 años muy bonitos. Han trabajado mucho, han jugado y estoy satisfecho de los resultados. Pues sin nada más, vamos a empezar. Muchísimo tiempo, en un lejano país, entre verdes montañas, había un gran castillo donde vivía un rey con su hija la princesa. En el castillo había una torre y en la torre una ventana.
los días la princesa para ver los jardines de palacio. Los pajaritos del campo, al oír su voz, acudían a cantar con ella hermosas canciones. Junto al castillo había un hermoso lago de aguas cristalinas. Mucho calor, fue a pedirle permiso a su padre, el rey, para bajar a bañarse al lago. El rey se lo dio, pero le dijo que tuviera ¡mucho cuidado! Así pues, emprendió su camino para darse un buen chapuzón, pues el sol ¡calentaba el oído! como no iba. Pero lo que ella no sabía es que en las profundidades del lago vivía un terrible dragón. Aunque no le gustaba nada, pero que nada que le molestara a la gente que iba a bañarse al lago. Así que, ni corto ni perezoso, cuando la princesa estaba nadando, la cogió y sin hacerle daño se la llevó a su cueva en el fondo del lago. Desde allí, la princesa seguía cantando tristes canciones. Un día, estas canciones llegaron al oído de un jinete que iba de caza con su caballo. Pero con lo ruidoso despertó y se puso muy furioso. ¡Más furioso! ¡Requete furioso! ¿Os he dicho que se puso furioso? Y empezó a luchar con el príncipe. El dragón se asustó tanto que se fue corriendo, bueno, no, nadando a toda marcha y nunca más se supo de él. El príncipe llevó a caballo a la princesa hasta su castillo. Le contaron todo lo acontecido al rey. No sabemos si se casaron o no, pero lo que sí que sabemos es que fueron felices y comieron ¡muchas felices! y a mí no me dieron ¡porque no quisieron! y con esto y un bizcocho. ¡Hasta mañana a las 8! Canción de la escala musical.